Muy buenos días, hoy comenzamos el día 3, estamos terminando de salir, son las 8:30 de la mañana aquí en Tel Aviv, zona portuaria, donde está el aeropuerto y el puerto también de Israel. Es la ciudad número 2 más importante de todo Israel, donde anduvimos ayer paseando. Ya vieron, yo creo, el día 2. Este fue nuestro hotel, aquí nos quedamos en el hotel Armon Jam en Tel Aviv. Ya salieron prácticamente todas las personas que estuvimos hospedados y ya nos dirigimos al autobús. Estuvimos frente al mar, fíjense nomás, tuvimos la dicha de, aunque ustedes no lo crean, hace un poco de fresco, está fresco, muy agradable. Así que este es nuestro hotel, nuestra vista que tuvimos el día de ayer, y ahorita nos dirigimos. Hoy vamos a visitar 3 lugares, estén al pendiente. Vamos a visitar lo que es Haifa, donde están unos jardines hermosísimos, grandiosos, que vamos a disfrutar más tarde. Y luego vamos a visitar Cesarea Marítima, donde estuvo preso San Pablo y donde parece que San Pedro también fue. Y este es el autobús en el que están todas las personas ya listas y puestas para pasear. Este es nuestro autobús, donde están ahí todos, ya subimos todas las maletas y ahora nos dirigimos a nuestro viaje hermoso. Déjenles muestro, aquí están muy contentos ya todos, muy contentos y emocionados. Les mandan saludos, volteen para atrás para que salgan en YouTube. Aquí estamos todos muy contentos y muy bañados. Ahora sí ya nos bañamos, dormimos después de 2 noches de mucha fatiga. Ya estamos muy preparados y contentos. Y lo que une del mar de Galilea al mar Muerto es el río Jordán, que es el río más bajo del mundo, que va del norte al sur. Después tenemos toda la parte sur de Israel, que es el 60% del territorio, totalmente desierto. Ya ustedes ya lo haremos juntos cuando vayamos a la ciudad de Eilat, que está sobre el Mar Rojo, frontera con Jordania y con Egipto. Es uno de los lugares por donde pasaron las tribus de Israel con Moisés en esos 40 años en el desierto. Ya lo hablaremos, ya lo conoceremos. Ahora estamos yendo por la costa mediterránea. Y por esta tierra de Israel pasaron mucha cantidad de conquistadores. Casi todas las civilizaciones de la humanidad pasaron por aquí. Los egipcios, los griegos, los asirios, los romanos, babilónicos, persas, tátaros, mongoles, cruzados, franceses, ingleses, turcos. Todo el mundo pasó por aquí. ¿Pero por qué? En este territorio no hay nada. No hay petróleo, no hay oro, no hay carbón, no hay diamantes, no hay piedras preciosas, no hay tierras agrícolas, no hay agua. Sin embargo, la historia de la humanidad o las grandes civilizaciones, todas pasaron por este territorio. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es el lugar geopolítico donde se encuentra esta tierra. Porque ¿en qué continente estamos? Es el continente asiático. ¿Qué continente tenemos acá arriba? Europa. ¿Y en qué continente tenemos acá abajo? África. Y este es el Mediterráneo. ¿Por qué se llama Mediterráneo? Porque está en el medio de las tierras. Mediterráneo, está en el medio de las tierras. ¿El medio de las tierras de quién? Del Imperio Romano. Todo alrededor, Europa, esta parte del Medio Oriente que llamamos y la parte de África, estaba en poder del Imperio Romano. Y para poder llegar de un lado al otro del Imperio Romano, desde Europa hasta África, por tierra, la única posibilidad era por este lugar. O sea que Israel es el único puente terrestre que une Europa con África, el norte de África con el sur de Europa, el sur de Europa con el norte de África. Es el único puente terrestre. Recuerden que el Mediterráneo es como un mar casi cerrado, que el único contacto que tiene entre África y Europa es el peñón de Gibraltar,
que son como 14 kilómetros que ni siquiera hay puente el día de hoy. O sea que también es un lugar abierto. Por lo tanto, y recordamos de Jonás, ¿recuerdan como una gran tempestad? En la época griega era llamado el mar Mediterráneo mar traidor, porque parecía calmo, pero no lo es. Las embarcaciones podían naufragar. Por lo tanto, la única posibilidad de pasar de un lado al otro era por aquí. Entonces, la gente tenía obligatoriamente que pasar por aquí. Es por eso que la tierra de Israel es importante en la historia, porque todo el mundo pasó para comerciar, para pasar soldados, para pasar filosofías, religiones, mercaderías. Había que obligatoriamente pasar por aquí. Y no hay casualidades. El momento que el Imperio Romano comienza a ser un imperio globalizado, que se expande mucho a todas partes de lo que era en el momento la tierra conocida, es el momento que nace nuestro Señor. ¿Y dónde nace? En el corazón de la parte geográfica de la comunicación contra los diferentes imperios. Que por lo tanto, nosotros estamos yendo por la costa mediterránea. Esta costa mediterránea, en la época romana, en la época de nuestro Señor Jesucristo, era llamada Via Maris. ¿Qué significa Via Maris? La vía del mar, Via Maris. Hay dos caminos importantes en la antigüedad. Uno llamado la Via Maris y otro llamado el Camino del Rey. Nosotros haremos los dos caminos. La Via Maris es el camino que salía desde Alejandría, en Egipto, subía por el Mediterráneo, todo, subía, hasta llegar, vamos a verlo ahora, al Monte Carmelo, donde se encuentra hoy en día la ciudad de Haifa. Cuando llega en la Via Maris, subiendo hasta el monte que se encuentra acá arriba, en la ciudad de Haifa, no puede seguir. Entonces se desvía y entra por el lago de Tiberíades. Y del lago de Tiberíades también sale el camino que se llama el Camino del Rey, que es el camino que hacía Jesús, que hizo Nuestra Señora para visitar a su prima Elizabeth. Es el camino que va por todo el valle del río Jordán para llegar a Jerusalén o para seguir hasta el Mar Rojo. Por lo tanto, los dos caminos vamos a tomarlos nosotros y van a comprenderlo y entender la geografía de la salvación. Ustedes, como católicos, ustedes como parte de la cultura occidental, como mexicanos, en la iglesia, estudiando la Biblia, leyéndola, saben mucho de lo que es la historia de la salvación, saben mucho de nuestro Señor Jesucristo, pero hay que unir esos conocimientos históricos con la geografía, y para eso estamos aquí. O sea, cuando uno piensa en esos lugares, tal vez en México o en cualquier parte, y escucha las historias bíblicas, de repente dice, eso no existe, o es mitología, o es una leyenda, que Jerusalén, que Belén, que Nazaret. O sea, como algo que ya fue, está en la Biblia, pero no es así, está acá, y existe, es donde nosotros iremos a Nazaret, iremos a Jerusalén, iremos a Belén. Por lo tanto, estuvieron ustedes en Yafo, o sea que existe el lugar, continúa vivo hasta el día de hoy y continúa adelante. Entonces, vamos a unir esas historias bíblicas con la geografía de la salvación. Dios no solamente se hizo carne en un pueblo, sino también en una geografía. Y eso es lo que nosotros comprenderemos y haremos juntos, esos caminos del Señor. No solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. Y lo comprendemos mejor todo. ¿Quién como ustedes mejor que van a hacer también los caminos que hizo el pueblo de Israel con Josué, con Moisés, en el desierto? Pues también ustedes lo harán. Cuando van para Egipto, lo van a ver todo eso. Así que van a poder unir todas estas historias en la experiencia que ustedes tienen sobre sí mismos. Tomen en cuenta que cuando ustedes compran un pasaje, alguien les vende un camino. No es solamente eso, lo que se vende es experiencias. Ustedes van agregando experiencias a vuestras vidas, van creciendo con todo eso. Bueno, nuestro aporte, mi aporte es que puedan disfrutar un poco más de la tierra del Señor. Estamos en Cesarea Marítima, la construcción de Herodes el Grande antes del siglo I, de donde él quería construir su palacio. Estamos aquí, escúchenlo muy bien. Y este lugar fue construido por el rey Herodes el Grande, aquel que mandó matar a los niños cuando se enteró del nacimiento de Jesús de Nazaret. Y este Herodes el Grande gobernó con una mano muy dura. Este rey, que llamamos rey Herodes el Grande, no era un rey como el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, que fue ungido por profetas con la fuerza de Dios, sino fue convertido en rey
por los romanos. O sea, los romanos necesitaban que haya una persona que conozca sobre el pueblo judío, que conozca la cultura del lugar para poder gobernar con mano dura. Herodes no era del pueblo judío, pero había nacido por acá. Y fue muy bueno para los intereses de los romanos, porque él fue un comandante romano que luchó en la Galilea contra los guerrilleros judíos. Entonces él fue muy bueno. Y en un momento los romanos decidieron, vamos a convertirlo en rey. Y de esa manera pasó a ser el rey no judío, de los judíos. O sea, era un rey vasalio. ¿Qué es un rey vasalio? Un rey que tiene que cumplir las órdenes de los patrones de Roma. ¿Y qué dicen los patrones de Roma al rey que estaba acá? Mira, señor rey Herodes, si usted quiere conservar la cabeza y quiere ser una persona importante y ganar dinero y todo, tiene que hacer lo que nosotros le decimos. Ok, ¿qué es lo que usted necesita? Que luche contra los enemigos de Roma, que cobre los impuestos y que mantenga a la gente calma, que no se les rebele. Ok, el rey Herodes luchó contra los enemigos de Roma, cobraba mucha cantidad de impuestos y mantuvo a la gente calma. ¿Cómo mantuvo a la gente calma y que no se la rebele? Porque era un rey muy malo. Hizo lo siguiente. Primero mandó matar a todos los que se le podían oponer, inclusive a su mujer y a sus hijos. Porque pensó que eran traidores, los mandó matar también. Mandó matar a todos aquellos que pensaban diferente de él, los mandó matar. Pero también hizo algo muy importante. Mandó construir. Cuando uno construye y hay trabajo, la gente no piensa en matar al rey, sino piensa en trabajar y ganar comida y que su familia tenga por lo menos algo mínimo. De esa manera pudo mantenerse en el poder. ¿Ustedes recuerdan que el templo que construyó Salomón, el templo de Salomón, fue destruido por los babilónicos y se construyó un nuevo templo? Pero el rey Herodes construyó un templo mucho más grande. Recuerden que Jesús dijo, y no quedará piedra sobre piedra, se refería al templo que mandó construir el rey Herodes. Ese es el templo que construyó el rey Herodes en el siglo I antes de nuestra era. Así como construyó el rey Herodes eso, construyó una fortaleza en el desierto llamado Masada, que también nosotros iremos allá, y construyó un puerto. ¿Por qué construyó un puerto? Porque entre el puerto que había en Yafo, que ustedes estuvieron ayer, y el puerto que está en el Líbano, en lo que se llama Tiro y Sidón en el Líbano, que es de donde Salomón trajo los materiales para construir el templo, entre Yafo y Tiro y Sidón en el norte, no había ningún puerto en el medio. Entonces él dice, yo voy a construir un puerto para traer mercadería y ganar más dinero, pero también para decirle a mis enemigos que si ustedes van a tener algún problema conmigo y se van a enfrentar contra mí, Roma va a venir a ayudarme. Porque el puerto significa poder, significa que Roma te concede la posibilidad de ayudarte si tú estás en peligro. Por lo tanto, construyó un puerto. Pero fíjense que acá no hay una forma geográfica o topográfica para construir un puerto. No hay posibilidades desde el punto de vista del terreno de construir un puerto. Es una costa mediterránea. No sé si ustedes recuerdan, Yafo tiene como una vuelta. O hay posibilidades topográficas. Acá no hay. Y él hizo algo revolucionario. Hizo algo que no existía en la época de él. Siempre él hizo cosas increíbles. Desde la construcción del templo, cuando estemos en Masada, van a ver, construye cosas que son una locura y él las puede hacer porque tiene la capacidad para hacerlo. Acá no había posibilidad de hacer un puerto. ¿Él qué hace? Agarra cajas de madera, las llena con piedras molidas y construye con un cemento de la época. Que hoy en día se hace otra cosa, pero con cemento que en esa época no existía. Él inventa como un tipo de cemento especial, las cajas las hunde, se construye con cemento y ahí construye todo un puerto por encima. Vamos a ver una película que nos va a relatar también de eso. Y mandó construir mucha cantidad de cosas. Cuando el rey Herodes muere, el reino de él se divide entre sus hijos. Uno de ellos se llama Filipo, el que construye la Cesarea de Filipo. Otro se llama Herodes Antipas, el que le corta la cabeza a Juan el Bautista. Son diferentes hijos. Arquelao, otro hijo que estaba acá en la zona de Jerusalén. Pero estos eran reyesuelos, pequeños, con poco poder. No sabían cómo gobernar, porque fueron educados en la grandeza, en la realeza, en los palacios de Roma se educaron. No sabían cómo gobernar, eran muy malos gobernantes. Entonces los romanos deciden basta, porque estos pequeños reyesuelos hacen muchos problemas, no cobran el dinero que necesito. Desde ahora voy a empezar a mandar procuradores de Roma, voy a mandar jefes desde Roma. Y nosotros conocemos muy bien al quinto procurador romano, que se llamó
Poncio Pilatos. ¿Y dónde vino a vivir Poncio Pilatos? Aquí. No fue a vivir a Jerusalén. No fue a vivir a Jerusalén. ¿Por qué no fue a vivir a Jerusalén? Jerusalén era como un nido de víboras. Gente que... el pueblo judío es un pueblo muy celoso de su religión. Y la comida que comen, y el templo, los sacrificios de animales, las intrigas, los comercios, era como un nido de víboras. No quiero ese problema. Eso es un problema de los judíos. Yo me vengo acá a Cesarea, tranquilo, el mar Mediterráneo, el puerto, buena comida. Acá había una población judía, griega, samaritana, de diferentes pueblos. Acá estoy bien. Y la capital estaba acá. No era Jerusalén, era la capital acá, de esa época. Y él, cuando fue la fiesta de los judíos de las Pascuas, se fue a Jerusalén. Y ahí se enteró del juicio que le hicieron a un Jesús de Nazaret. Y ahí es donde lo manda a juzgar y vuelve a vivir acá. O sea que en este lugar vivió Herodes el Grande, vivió también Poncio Pilatos, y también vivió acá, estuvo prisionero, Pablo y también Pedro, que fueron juzgados y fueron llevados a Roma. Estuvo como un año acá Pablo, hasta que Pablo era ciudadano romano. Él podía haberse liberado, él podía ser juzgado por alguien más pequeño. No hacía falta que lo juzgue el emperador, pero él quiso que lo juzgue el emperador porque es ciudadano romano. Pensó que le iba a ir bien. No le fue nada bien. Le cortó la cabeza. Que es menos terrible que morir crucificado como murió Pedro. O sea, los que no eran ciudadanos romanos morían muy lentamente, crucificados algunos de ellos. Entonces, acá estuvo Pablo. Pero también acá podemos decir que nació el cristianismo. El cristianismo como religión nació en Cesarea. Aquí nació el cristianismo. ¿Cómo es eso? Les voy a explicar. Cuando Jesús asciende a los cielos, empieza un nuevo grupo dentro del pueblo de Israel. En la época de Jesús, en la época romana, había mucha cantidad de grupos diferentes. Nosotros llamamos sectas. Había fariseos, y saduceos, y celotes, es muchos grupos diferentes. Vamos a hablar de ellos cuando estemos en Jerusalén y cuando estemos en Masada, cuando estemos en el Mar Muerto. Vamos a hablar de estos grupos. Y eran grupos dentro del pueblo de Israel, judíos. Y cuando Jesús asciende a los cielos hay un nuevo grupo que se llama ¿cómo? Nazarenos. La palabra cristiano se utiliza después en Antioquia después. Al principio lo llamaban nazarenos. ¿Por qué? Porque Jesús era de Nazaret, no era de Nazaret, pero vivió en Nazaret toda su vida, y era llamado el Nazareno, así fue también juzgado, Jesús Nazareno. Entonces, por lo tanto, el grupo nuevo se llama Nazarenos, un grupo de judíos. Y recordamos a Pedro, ¿recuerdan la visión que tuvo Pedro de los animales impuros? Ya hablamos de eso, ¿cierto? Y en ese momento le dice el ángel que acompañaba esa visión de los animales impuros: no llames impuro o sucio a lo que crea el Señor, puedes comer todo. Él no entendió qué significaba esa visión que tuvo en Iafo, en Jope. Pero en ese momento vienen a buscarlo personas y dicen: Pedro, nosotros queremos que llegues a Cesarea, acá, la marítima, acá, con nuestro patrón que se llama Cornelio, y es un centurión romano, y él quiere entrar a ese nuevo grupo. Eran solamente judíos, por eso algunas cosas podía comer y otras cosas no podía comer. Y ahí se da cuenta, esa visión es que Dios lo estaba mandando: siéntate con Cornelio, comparte el pan y el vino con Cornelio, come la carne que también come Cornelio. Y de esa manera vas a hacer que otras personas no judías entren a este grupo. Que en el momento que Cornelio, la familia de él y los soldados se convirtieron al cristianismo, a este grupo de nazarenos, deja de ser una secta, deja de ser un grupo judío para convertirse en una religión. Lo que nosotros llamamos hoy en día cristianismo. ¿Ok? Todo sucedió acá en Cesarea Marítima. ¿Ok? Seguimos en Cesarea Marítima, esta construcción que, aunque hubo muchas refundaciones de la Cesarea, se debe la primera construcción a lo que fue Herodes el Grande, ese rey puesto por los romanos para gobernar toda la Judea, la Galilea y todo lo que llamamos hoy Israel y parte de Siria incluso. Estamos viendo la construcción más antigua de lo que es la Cesarea Marítima. Aquí tenemos el acceso a lo que es el anfiteatro romano, que era pues un circo para dar espectáculos, como pueden ver ustedes, con toda esta piedra traída originalmente para embellecer y para dar festividades y circo y teatro y novelas y todo lo que pudiera hacerse en este lugar.
Así que nosotros vamos a ingresar por esta parte al Teatro Romano un poco a ver la construcción. Ahorita está un poco en reparación porque estamos en invierno. Aquí hace muchísimo calor, pero por eso venimos en invierno, para que no tuviéramos tantísimo calor. Entonces estamos en Cesarea Marítima. Aquí vienen todas estas comadres mías con estos escalones en pura piedra que estamos viviendo. Aquí venimos todo el grupo. Es un acceso muy impresionante, muy hermoso. Tenemos el arco, estos arcos romanos que los romanos propiamente construían sin ninguna varilla, ¿no? Era algo impresionante, solamente con una pasta era preparado para pegarse un ladrillo con otro. Vamos al Teatro Romano, que está muy bello. Es esta Cesarea Marítima fue destruida y reconstruida muchas veces por los cruzados, por los árabes, por los cristianos, por los ortodoxos y también por un banquero recientemente. Pues estamos aquí en el Teatro Romano. Como pueden ver, esta parte hermosísima. Aquí tenemos la bandera de México, donde andamos todo el grupo. Es impresionante y es solo la mitad del anfiteatro romano, porque había mucho más espacio del anfiteatro romano todavía. Pues aquí estamos con nuestro querido Néstor Feller, que es un gran guía. Hola a todos. Se lo recomiendo mucho cuando vengan a Tierra Santa. Muy bien, es argentino, mitad hebreo, se enamoró de una hebrea y acá terminó. Chicos, escuchen. Algo que quería mostrarles también es el hipódromo, donde había carreras de caballos, de todo esto de carreras. Y algo muy interesante es esto. ¿Qué creen que es ustedes? ¿Qué piensan que es esto que tenemos aquí? Imagínense nomás que es algo que mucha gente no se imagina lo que es ahí. Eso eran las letrinas, el baño donde las personas, pues imagínense cuánta gente había en este lugar contemplando las carreras. Es impresionante, vean nomás. Todas estas escalinatas todavía son originales del tiempo de Herodes. Estamos hablando que si nuestro Señor Jesucristo vino aquí, seguramente vio esto que nosotros estamos viendo. Y este es el hipódromo donde se daban las carreras de caballos. Y aquí había las aurigas y todas estas competencias hermosas que hacían los romanos. Este lugar era muy visitado porque pues eran las diversiones de entonces. Hoy nos reunimos a un espectáculo de otro tipo, pero era lo mismo. Entonces pues toda la gente quería ir al baño y no eran privados, todo el que quería ir al baño iba ahí y ahí se hacía del baño, y ahí había un canal que salía todo el drenaje a la tierra y era lo que hacían. Entonces estamos en el hipódromo. Quiero platicarles más. Aquí estamos muy a gusto, sentados, viendo, observando todas estas explicaciones. Entonces aquí se sentaban todas estas personas. Ahí están explicando lo de la letrina también, y es muy curioso. Muchas personas vienen a Cesarea y se sientan ahí sin saber que eso era un baño. Claro, estamos hablando de hace más de 2000 años, cuando esto estaba en plenitud, en toda su plenitud. Aunque tuvo una época bizantina ortodoxa, tuvo otra época de los cruzados, tuvo una época árabe y luego la decadencia, y después un banquero judío rescata Cesarea y aquí alrededor forma todo un pueblo que gira alrededor de la Cesarea antigua, y así se rescata la Cesarea, que hoy sirve muchísimo de turismo para muchísimas naciones que venimos a observar y a recordar lo que pasó aquí. San Pedro y San Pablo estuvieron presos en este lugar. Vamos a continuar, más al ratito les muestro otro video. Muchísimas gracias por estar en nuestro día 3 del viaje, y esperemos que el próximo viaje que hagamos vengan y nos acompañen para incrementar nuestra fe católica. Bueno, pues seguimos en nuestro día 3. Esta es la ciudad de Haifa. Estamos en los jardines Bahá'í, que es una religión nueva, moderna, que habla de la simetría. Estamos en este lugar. Les voy a mostrar aquí los jardines que tenemos, que es una maravilla, aparte de la altura, que es a los pies del Monte Carmelo. Y todo esto son personas que llegaron de Irán, este país súper religioso, musulmán,
que habla sobre la simetría y sobre el Dios que vendrá y que será el verdadero. Es una religión más, claro, muy bella. Este es como su centro de inicio, de formación. Estamos en todo el puerto de Haifa, que es impresionante esta vista que tenemos desde aquí, todos nosotros. Ahí están los restos del fundador. Esa iglesia que ven ahí en el centro, que parece una cúpula, es algo impresionante. Entonces, pues le agradecemos a Dios por este tercer día. Seguimos viendo, nos vamos a disfrutar un ratito los jardines. No dejen de estar viendo el día 3. Más ratito seguimos. Vamos a ir a San Juan de Acre todavía, la ciudad fortificada de los cruzados. Estamos en San Juan de Acre, llamado Acco, aquí en hebreo. Estamos viendo toda la ocupación que hubo, este lugar impresionante que estaba enterrado totalmente cuando fue destruido por los musulmanes, cuando expulsaron a los cruzados, que eran los templarios, los hospitalarios. Aquí habla de toda la historia de Israel, los cananeos. Luego tenemos aquí la historia de los reyes desde 1200. Luego tenemos la historia cuando llegan los babilonios, luego los persas, luego Alejandro Magno, y luego llega el Imperio Romano, y luego llega Helena con el periodo bizantino. Entonces estamos hablando de una historia impresionante que tenemos en Israel y en este lugar llamado San Juan de Acre. Vamos a ver ahorita de dónde venían los cruzados. Fíjense más. Impresionante. No vayan a dejar de venir a ver cruzadas que fueron en este lugar. Bueno, estamos hablando del año 1099 al 1290, que es el tiempo en el que duraron las cruzadas. Aquí tenemos un mapa muy interesante de dónde salieron las cruzadas. Hubo varias, no fueron nomás una o dos o tres, hubo bastantes. La intención primera de las cruzadas era recuperar los santos lugares que estaban en manos de los musulmanes, en ese tiempo llamados paganos o infieles, sobre todo infieles. Entonces el Papa no era solamente el Papa, también los reyes de Francia, de Italia, de Inglaterra, de Alemania, fueron los que patrocinaron los gastos de los gastos que eran impresionantes de todo esto, estas cruzadas. Claro, ustedes saben que como buenos políticos no dan paso sin guarache. Estas personas políticos sabían que si dominaban los puertos de Israel, como era paso obligado de todo el mundo, iban a tener en sus manos lo que eran los puertos y los impuestos. Entonces, esa fue la razón por la que aceptaron las cruzadas. No crean que eran nomás por religión, era también un interés económico el que buscaban los reyes de estas naciones. El Papa fue el que encabezó, pero no era el que patrocinaba ni el que tenía el dinero. Eran los reyes de esos países. Entonces, que no eran países, eran reinos, se podría decir en ese tiempo. Vamos a seguir viendo. Es impresionante San Juan de Acre, ¿eh? Estamos aquí en esta explicación impresionante. Ustedes van a hacer ahora en la tierra de Israel, que van a custodiar la tierra santa. Que van a limpiar, cuidar, mantener, vender, defender. Seguimos en esta parte de San Juan de Acre, que es una fortaleza de los cruzados. Estamos en un lugar muy curioso, que son las letrinas, donde se separaba del 1 o del 2 para abono o para lavar ropa. Imagínense nomás, porque el 1, hacer del baño del 1 incluye traer amoníaco, y el amoníaco servía para lavar la ropa. Entonces, pues todo tenía que haber en una casa. Y estamos aquí en este maravilloso y hermoso lugar, que parece de la Edad Media. Bueno, no parece, es de la Edad Media, más o menos entre el año 1090 y el año 1290. Después es semidestruido por los árabes cuando viene la última invasión para destruir toda esta fortaleza, que en su momento se llamaba Acco, ahora después se llamó Acre, y después, como eran muy devotos de San Juan, le pusieron San Juan de Acre.
Y pues aquí estamos, muy interesante toda este lugar hermoso, hablando sobre la fortaleza medieval de San Juan de Acre. En lugar de eso hay una gran mezquita. Entonces se pusieron en esa mezquita como lugar de ellos y lo llamaron nuestro templo. Y a partir de ahí se llamaron los templarios. Los templarios eran los que se encargaban de la parte del dinero. Ellos inventaron los bancos. ¿Qué es un banco? Donde tú pones dinero, pero puedes retirarla en cualquier lado. No tienes que ir al banco, al mismo banco. Tiene sucursales. Hoy tenemos ATM y sacamos dinero, pero eso son lo mismo. Tú pones el dinero acá y sacas a otro lado. Lo mismo. Los templarios le decían no a las personas comunes. Las personas comunes no tenían dinero para nada. Apenas tenían dinero para llegar a un lado. Y miren que las cruzadas demoraban mucho tiempo. Salir desde España, de Italia, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, llegar hasta Constantinopla, llegar a la tierra de Israel, salir y volver de vuelta podía demorar un año, meses, mucho tiempo. Y no iban a caballos, iban caminando, era terrible. Entonces, a esos no. Pero la aristocracia, los reyes, los duques, las personas adineradas, también querían ir a la Tierra Santa, también querían ser perdonados del purgatorio y de otras cosas, y querían ver la tumba del Señor, que estaba en manos de los musulmanes. Entonces ellos venían con más comodidades. Entonces los templarios les dijeron, ustedes nos dan nosotros el dinero, los títulos de las casas, de los campos, cuando antes subía al barco, nos dan a nosotros en un puerto de Europa, suben al barco y cuando llegan a la tierra de Israel, nosotros les vamos dando dinero de a poco para que vayan ustedes aprovechando donde vivir, donde comer, los soldados que lo van a cuidar, etcétera, que vivían muy bien. Pero ¿qué pasa si el barco se hunde y la persona no llega? ¿Dónde queda el dinero? En el mar. En el banco. ¿Cómo piensan ustedes que hicieron tanto dinero en los bancos de Suiza? Con el dinero que la gente depositó en la Segunda Guerra Mundial, murieron en el Holocausto, murieron en las cámaras de gas. ¿Y dónde quedó el dinero? En el banco. Y así se hicieron millonarios. ¿Qué pasa si yo pongo todo mi dinero en un banco y mi familia no sabe? O mi familia también sabe, pero todos morimos en algún accidente. Y nadie sabe dónde está el dinero. ¿Dónde queda el dinero? En el banco. Entonces los templarios tenían mucho dinero porque sucedían accidentes y porque no todo el mundo tenía esas posibilidades de llegar. Y el dinero de los templarios empezó a tener mucho dinero. Entonces empezaron a prestar dinero. Y el que más usaba el dinero era el Papa. En aquel entonces el Papa tenía soldados, ejércitos, luchaba contra otros. Y a veces ganaba, a veces perdía. Entonces, en un momento determinado recibió mucho dinero los templarios, no tenía cómo devolverlo. Entre el Papa y un rey de Francia, un viernes 13, los mató a todos. Les dijo todo tipo de acusaciones, de herejías, que hacían cosas con niños, y que la hostia le hacían esto, y que hacían todo tipo de cosas satánicas. Como sea, mandó matar a todos. Y de ahí quedó viernes 13 como algo malo por momento. Y ahí se acabó los templarios. Quedaron chiquititos en una isla, la Orden de Malta se llama hoy en día. ¿Ok? Vamos a entrar ahora acá.